Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. ¿Cómo explico los intercambios de energía en las reacciones químicas? Primero, este es un mundo de energía y después un mundo de objetos. Si no empezamos con la premisa de que es un mundo de energía, nunca seremos capaces de percibir la energía directamente. Con esta cita de Carlos Castañeda, antropólogo y escritor peruano, sean bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de la asignatura de Ciencias Químicas. Mi nombre es Álvaro Fernando Calderón Calderón. Y el mío es Teresa de Jesús Chavarría Suárez. Recuerden, quédense en casa en la medida de lo posible y lávense las manos frecuentemente con suficiente jabón, por lo menos 20 segundos. Si no disponen de agua y jabón, utilicen gel con una concentración del 70% de alcohol. El propósito de esta sesión, explicar y representar intercambios de energía durante las reacciones químicas con base en la separación y unión de átomos involucrados. Registren las dudas, inquietudes o dificultades que surjan al resolver los planteamientos de esta sesión. Pueden resolver los cuestionamientos con respecto a este tema al revisar los ejemplos que aparecen en su libro de texto, al reflexionar en torno a los problemas que se presentarán y al resolver la actividad planteada como reto en la sesión. ¿Sabían que las tormentas eléctricas son fenómenos naturales extremadamente potentes que se pueden presentar casi en cualquier parte del mundo? Son caracterizadas por la presencia de rayos y efectos sonoros llamados truenos. Uno de ellos puede tener una potencia de cerca de 30 millones de voltios y pueden alcanzar hasta 20.000 grados Celsius. La energía que se produce por los rayos podría abastecer de electricidad a un pueblo entero. Se podrían elaborar 4.000 panes tostados. Si un relámpago cae sobre una casa, puede viajar por la tubería y dar una descarga a quien esté en contacto con el agua, con una superficie metálica, hablando por un teléfono fijo o usando algún aparato eléctrico. También puede caer sobre los árboles. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son los siguientes: su libro de texto de ciencias con énfasis en química, su cuaderno de notas de la asignatura con la fecha y el título de nuestra sesión. En la gran mayoría, nuestras actividades cotidianas utilizamos la energía, sin siquiera darnos cuenta. Al encender una lámpara o cualquier aparato eléctrico o electrónico, al calentar agua para preparar un café o un té, al utilizar algún combustible como el gas para cocinar o la gasolina. Incluso al movernos, estamos utilizando energía. En muchos de los casos que mencionamos anteriormente, esta energía proviene de reacciones químicas. Entonces, surgen muchas preguntas, ¿no es así? Escríbanlas en su cuaderno para que al final de la sesión y a su propio ritmo las contesten con la información, los ejemplos que les presentaremos y elaboren un mapa mental. Ese es nuestro reto de hoy. Iniciamos con el planteamiento de las siguientes preguntas. ¿Qué es la energía? ¿Cómo se manifiesta la energía en una reacción química? ¿Cómo podemos aprovechar la energía de una reacción química? ¿Cómo obtenemos energía los seres vivos? Observen con atención el siguiente video. En él se trata una de las reacciones químicas más importantes para la vida en nuestro planeta. Esta reacción la han estudiado incluso desde quinto año de primaria. Todas las plantas, algas y bacterias fotosintéticas, es decir, que procesan la luz solar, conforman la base de la vida en el planeta, porque proporcionan a los demás seres vivos la energía necesaria para desarrollarse. Pero, ¿cómo es que dichos organismos otorgan este regalo de vida? A través de la fotosíntesis. Veamos en qué consiste este proceso. A través de las raíces, las plantas toman minerales y agua del suelo, mismos que suben por el tallo y se distribuyen por las ramas y las hojas. Las hojas de las plantas captan la luz del sol a través de la clorofila.
un pigmento que se encuentra en los cloroplastos de las células de las hojas. Asimismo, el dióxido de carbono de la atmósfera entra por los estomas a la hoja. La luz solar rompe las moléculas de agua en hidrógeno y en oxígeno. El oxígeno es liberado al ambiente, mientras que el hidrógeno se combina con el dióxido de carbono para formar la glucosa. La glucosa es el alimento que permite a las plantas crecer y producir ramas, hojas, flores, frutos y semillas. A este proceso se le conoce como fotosíntesis. Para que nos quede más claro, veamos el siguiente experimento. Para realizar este experimento necesitaremos los siguientes materiales: un embudo, un vaso de laboratorio, una planta, agua, un tubo de ensayo, una lámpara y un reloj. Para el procedimiento, colocamos la planta dentro del embudo. Colocamos el embudo boca abajo dentro de un vaso de laboratorio. Introducimos el tubo de ensayo en el tubo del embudo. Vertimos agua en el vaso de laboratorio. Colocamos una lámpara sobre las hojas y esperamos 4 horas. Como podemos ver, después de ese tiempo sale oxígeno. Con la fotosíntesis empieza una cadena de vida que beneficia de diferentes maneras a todos los animales, incluidos los seres humanos. La ecuación química general de la fotosíntesis es la siguiente. Observen que es necesaria la energía solar para la formación de glucosa, que asimismo es un carbohidrato. ¿Tendrá esta molécula energía? Aunque el concepto de energía es muy complejo, pues solo podemos observar sus efectos, la definición más sencilla de energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en forma de movimiento, luz o calor. Es una cantidad física escalar, es decir, solo tiene una magnitud y unidad, y se puede presentar de muchas formas. Es una medida única de varias formas de movimiento e interacción de la materia, y una medida de la transición de la materia de una forma a otra. Observen algunas de sus propiedades en la siguiente infografía. Observen esta segunda infografía. Si se aprovechara adecuada y eficientemente la energía de la radiación solar, se podría satisfacer gran parte de nuestros requerimientos energéticos. La ley de la conservación de la energía establece en términos sencillos que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se puede transformar. Es decir, solo es posible convertir un tipo de energía en otro tipo de energía. Esto se puede apreciar en un sistema cerrado, que es un sistema que no intercambia energía con el exterior. Por lo tanto, en sistemas físicos cerrados, la cantidad total de energía siempre se mantiene constante. La energía química es la energía potencial que tiene una sustancia en sus enlaces químicos. Mediante una reacción química como puede ser la combustión, esa sustancia se puede convertir en otra, liberando energía y generando normalmente luz o calor durante ese proceso. Además de la energía lumínica y calorífica, se puede liberar otro tipo de energía. Por ejemplo, detonar un explosivo como el trinitrotolueno o nitroglicerina. En ese caso, al hacer reaccionar la sustancia explosiva que almacena una gran cantidad de energía química, se libera calor, pero también obtenemos energía cinética, capaz de abrir túneles o demoler edificios. La energía química se encuentra en los enlaces químicos que mantienen unidos a los átomos de los elementos de diferentes compuestos, pero que al contrario de lo que pudiéramos pensar inicialmente, la energía no se libera solo por la ruptura de los enlaces químicos de la sustancia, sino también por la formación de otros nuevos, convirtiendo a la sustancia inicial en otra completamente distinta. Durante gran parte de la historia de la humanidad, hemos utilizado energía química para proporcionarnos el calor, la luz y el fuego, y la electricidad que necesitamos. La madera, por ejemplo, tiene una gran cantidad de energía química que cuando se aplica calor
y en presencia de oxígeno provoca una reacción. Las moléculas de la madera reaccionan y se forman nuevos enlaces químicos de dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua. En ese proceso obtenemos luz, calor y finalmente la madera acaba convirtiéndose en otras sustancias, la ceniza y los gases que se desprenden. Lo mismo ocurre con la gasolina que se obtiene del petróleo. Este compuesto posee una gran cantidad de energía química que, al entrar en combustión, es capaz de accionar un motor mediante explosiones controladas y mover un vehículo. Esa gasolina produce residuos en forma de gases que, por desgracia, contaminan el medio ambiente. Otro de los ejemplos más importantes de energía química es la contenida en los alimentos. Cuando ingerimos alimentos, estos tienen una energía química almacenada. Dentro de nuestro cuerpo se producen las reacciones necesarias para poder liberar y aprovechar esa energía, que es la que nos mueve y mantiene nuestros procesos corporales, llamados en general metabolismo, que nos hacen seguir vivos. Una estrella puede brillar durante miles de millones de años. Se calcula que el Sol, la estrella más cercana, además de los 4.600 millones de años que tiene de existencia, tiene combustible para otros 5.500 millones de años más. La energía necesaria para este proceso se crea en su interior, donde la fuerza de gravedad produce temperaturas y presiones tan altas que los átomos de hidrógeno se fusionan para formar núcleos de helio, liberando entonces enormes cantidades de energía. Si fuera posible replicar este proceso en la Tierra y en la seguridad de un laboratorio, podríamos obtener energía ilimitada de manera sustentable. Sin embargo, nuestra tecnología actual aún no lo permite. Observen con atención el siguiente video. Nos ayudará a entender el proceso de respiración celular, es decir, la forma en la que nuestro cuerpo obtiene la energía necesaria para realizar todas sus funciones. La respiración es el proceso mediante el cual las células liberan la energía contenida en los nutrimentos de los alimentos. Ya que cuando respiramos, el oxígeno llega a nuestras células y se combina lentamente con los nutrimentos y los oxida. Cuando esto sucede, se libera energía y se forma dióxido de carbono y agua. Gran parte de la energía liberada sirve para que todos los organismos llevemos a cabo nuestras actividades. Vamos a verlo con más detalle. Existen dos tipos de respiración. Por un lado, la respiración externa, que es la entrada de oxígeno a los órganos respiratorios y de ahí a la sangre, donde tiene lugar un intercambio gaseoso y la expulsión de dióxido de carbono. Por otro lado, está la respiración interna, también llamada respiración celular, cuyo proceso se lleva a cabo en las mitocondrias de las células de los organismos y consiste en la obtención de energía a partir de nutrimentos que han llegado a la célula, como los carbohidratos. De manera general, el oxígeno entra a la célula y oxida los carbohidratos y como consecuencia, se obtiene la energía contenida en ellos, además de que se forma agua y dióxido de carbono. Después, las células envían el dióxido de carbono al torrente sanguíneo para que sea expulsado del cuerpo. Observen con atención la siguiente ecuación química. Es la representación simplificada de la respiración celular. ¿Qué pudieron notar? Exactamente, es la reacción inversa a la fotosíntesis. En ella se aprovecha la energía química de los carbohidratos para producir la energía que necesita nuestro cuerpo. Y los productos son dióxido de carbono y agua. Ahora, para nuestra actividad experimental, vamos a necesitar el siguiente material. Lámpara de alcohol. Vidrio de reloj. Permanganato de potasio. Limadura de hierro. Glicerina y algodón. Observen que contamos con todas las medidas de seguridad necesarias, como bata de algodón, lentes de seguridad, guantes y un extintor. Vamos a comenzar con una reacción química que necesita energía para llevarse a cabo. De esta manera se combinan dos elementos para formar un compuesto.
Muy bien. Colocamos un poco de limadura de hierro en el vidrio de reloj. Bueno, aquí, ¿verdad? En este Así lo la utilizamos. tenemos. Ujú. Encendemos nuestra lámpara de alcohol y con mucho cuidado tomamos un poco de limadura de hierro, no sin antes ponerse los guantes para protección de su piel. Con los dedos pulgar e índice tomamos la limadura de hierro. La dejamos caer lentamente sobre la llama de la lámpara de alcohol. Observen lo que sucede. ¿Qué elementos se combinan? Maravilloso. Muy bien. El hierro y el oxígeno presentes en el aire. Podemos representar esta reacción química mediante la siguiente ecuación química. 4 átomos de hierro en estado sólido. Recuerden que aunque se encuentre en limadura casi en polvo, su estado de agregación es sólido, que reaccionan con 3 moléculas de oxígeno. Observen que cada molécula contiene 2 átomos de oxígeno. Al aplicar el calor de la llama de la lámpara de alcohol, resultan 2 moléculas de óxido de hierro. Podemos observar que esta ecuación química cumple con el principio de conservación de la masa. Ahora, vamos con la siguiente actividad. En este caso, esta reacción no necesita aplicar calor para que se lleve a cabo. Al contrario, libera calor. Para comenzar, colocamos un poco de algodón sobre el vidrio de reloj y lo extendemos. Enseguida, colocamos 3 gramos de permanganato de potasio sobre el algodón extendido. Y después agregamos 6 gotas de glicerina sobre él. Voy a apagar la lámpara de alcohol, maestra. Adelante, maestra. Gracias. Termino de colocar el permanganato. Vean cómo lo estamos expandiendo en la superficie del algodón. Ahora agregamos la glicerina. Y esperamos unos cuantos segundos a que comience la reacción. ¿Ya comenzó? Recuerden tener precaución. Observen con cuidado, no pierdan de vista el vidrio del reloj. Esta reacción tarda unos segundos en comenzar. ¿Qué sucedió? ¿Por qué? Así es, el calor producido por la reacción química es suficiente para encender el algodón. De este modo, podemos concluir que la primera reacción es endotérmica, pues necesita calor para producirse de manera más rápida. Recuerden que también existen oxidaciones lentas. Por ejemplo, cuando dejamos piezas de hierro a la intemperie, y la segunda reacción es exotérmica, pues se libera calor durante la formación de nuevos materiales. En la actualidad, la generación de energía de manera sustentable es uno de los mayores retos para la ciencia, en especial para la química, pues nuestra dependencia de combustibles fósiles ha ocasionado graves daños al planeta, al grado de peligrar nuestra propia existencia. Pero, afortunadamente, es aquí donde los investigadores aplican sus conocimientos y por medio de reacciones químicas están tratando de plantear alternativas viables a este problema. Estas soluciones son muy creativas y algunas de ellas ya están en fase de prueba a gran escala. Una de estas investigaciones son las reacciones de óxido-reducción electroquímica entre un grupo de elementos con base en la separación y unión de átomos,
Con este proceso puede liberarse energía para generar electricidad o producir con ella combustibles o compuestos orgánicos. Otra posible solución son las celdas de combustible. La reacción del hidrógeno con el oxígeno, ayudada por catalizadores de platino, genera agua y electricidad. Estos catalizadores son necesarios, pues de lo contrario, si simplemente se quemara el hidrógeno en presencia de oxígeno, se produciría calor y agua. El proceso inverso al de las celdas de combustible es el que se efectúa en la reacción de electrólisis del agua. Esta reacción ya la hemos visto en sesiones anteriores. ¿La recuerdan? Dos moléculas de agua en estado líquido se separan en dos moléculas de hidrógeno en estado gaseoso, más una molécula de oxígeno en estado gaseoso. La viabilidad y los resultados de este proceso electrocatalítico es tal que empresas automotrices japonesas ya desarrollaron prototipos eléctricos que funcionan con celdas de hidrógeno. Incluso en ciudades de Europa, ciertos vehículos de transporte y edificios funcionan ya con estas celdas de combustible. Aunque en términos generales estas celdas resultan eficientes, los elementos químicos que se usan normalmente como catalizadores, oro y platino, son escasos y costosos. Por esta razón, aún es muy caro mover un carro eléctrico con esta tecnología. Si bien con el empleo de catalizadores de platino se logró bajar el costo de la producción de electricidad con celdas de hidrógeno, el costo es aún privativo para la mayoría de las personas. Por eso, ahora se buscan materiales opcionales para hacer no solo viable, sino competitivo este proceso electrocatalítico y depender cada vez menos de los combustibles fósiles altamente contaminantes. John B. Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino fueron los ganadores del Premio Nobel de Química 2019. Los científicos desarrollaron las pilas de iones de litio. Estas pilas tienen las propiedades de ser ligeras, recargables y potentes. Se usan hoy en día en todo, desde los teléfonos móviles, las computadoras portátiles, hasta los vehículos eléctricos. Su trabajo dio acceso a una revolución tecnológica que hizo posible la electrónica verdaderamente portátil. Para desarrollar estas pilas, tan comunes ahora en nuestro mundo cotidiano, tuvieron que resolver una gran cantidad de problemas químicos. Para saber más acerca de este tema, les invitamos a leer el artículo de la revista de divulgación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿Cómo ves? Jugo de sol, combustible a partir de la fotosíntesis artificial. Este artículo plantea la posibilidad de que, en un futuro muy cercano, se podrán transformar los rayos del sol en combustible líquido, lo que permitirá al mundo prescindir del petróleo, el carbón mineral y el gas natural. Lo pueden encontrar en la dirección electrónica que aparece en la pantalla. Listo, terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí en Aprende en Casa 2. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.